¿Qué les parece si inclinamos el rostro para pedir que Dios nos hable a través de sus versículos que vamos a leer? Señor, no queremos abrir tu palabra sin antes reconocer que solamente y por medio de tu Santo Espíritu podemos permitir que tu palabra penetre en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracias por ese privilegio, humildemente, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El texto que vamos a leer algunos. Eh, Éxodo capítulo 12, versículo 51, el primero de ellos. Tiene que ver con la experiencia del pueblo de Israel cuando Dios en su infinita misericordia y gracias a su poder sacó a su pueblo de la tierra de esclavitud, de la tierra de Egipto. Y el versículo 51 del capítulo 12 dice así: y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Este texto contiene una gran verdad que sin duda ha alegrado nuestros corazones durante mucho tiempo. Eh, no había posibilidad alguna que el pueblo de Israel se libertara, se librara de ese yugo egipcio. Era prácticamente imposible que el pueblo de Israel por sí mismo optara a la posibilidad de ser liberado. Pero este texto nos está diciendo que Dios es el Dios de los imposibles. Dios sacó a su pueblo de una manera extraordinaria, hizo posible lo que para el ser humano es imposible en todos sus sentidos. A veces olvidamos que en nuestra experiencia también ocurrió lo mismo. El hecho de que tú estés formando parte de este pueblo que se prepara para la segunda venida de nuestro Señor, significa también que tú en algún momento enfrentaste esta imposibilidad. Por ti misma era imposible que salieras de Egipto, de la vida de esclavitud en la cual vivíamos. Pero Dios hizo lo imposible en tu vida también, en mi vida también. Ahora, ¿qué imposibilidad logró superar Dios? En tu caso no lo sé, yo sí lo sé, en el caso mío. Pero el pensamiento que quiero dejar en ti esta mañana es que nuestro corazón debiera llenarse todos los días de gratitud porque Dios hizo posible lo que para nosotros era imposible. ¿Por qué estás formando parte de este pueblo? Es por la misericordia de Dios, por el poder de Dios. Se fijó en ti e hizo posible lo que para ti era imposible. Cuando digo estas palabras, recuerdo aquel momento cuando mi padre fue contactado por primera vez por dos personas que supuestamente estudiaban la Biblia y querían estudiar con él. Se trataba de este grupo de personas de esta iglesia que domingo a domingo, de dos en dos, visitan las casas. Tú los conoces y seguramente han visitado la tuya. A mi padre lo visitaron también un día domingo y comenzaron a conversar con mi padre. Y mi padre se interesó porque pocos días antes, miren cómo son las cosas, se había celebrado en su escuela el Día del Profesor, quizás un par de meses antes. Y en ese día, una de sus alumnas le hizo un obsequio a mi padre.
estaba muy bien envuelto en un papel muy bonito. Y cuando mi padre llegó de la escuela, nosotros niños, curiosos por lo que le habían regalado, empezamos a abrir los regalitos que le habían dado con motivo del Día del Profesor. Y yo tomé ese paquete, que era el más grande, y rápidamente lo abrí. Y aquí Dios hizo algo imposible en mi vida, que para mí era imposible, pero Él lo hizo posible. Tuve por primera vez en mi vida, a los 9 años, un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Esa niña, esa alumna, le había regalado a mi padre una Biblia. Y esa niña era de la iglesia bautista. Por primera vez, a los 9 años, yo tuve la oportunidad de tener en mis manos algo que de otra manera sería imposible. Mi padre quizás jamás iba a comprar una Biblia. Mi padre no era de las personas que buscaban estudiar la escritura. Y le pregunté a mi papá y le dije, papá, ¿qué es esto? Y él me dijo, es la Biblia. Y yo la tomé. Y la empecé a hojear y finalmente la deposité. Y mi padre guardó ese ejemplar en su pequeña biblioteca que tenía. ¿De qué otra manera podría Dios permitir que a mi casa llegara una Biblia? No lo sé. Él tiene mil maneras. Pero que era imposible para nosotros comprarla por nosotros mismos. Eso no me cabe duda. Y tiempo después llegan dos personas de esa iglesia, que se llaman los Testigos de Jehová, que invitan y le hacen una pregunta a mi papá y le dicen, ¿usted tiene una Biblia? Y mi padre se acordó del regalo que le habían hecho. Y dijo, sí, sí, tengo, tráigala. ¿La ha estudiado? No, nunca. ¿Le gustaría estudiar? Claro. Y ahí comenzaron, domingo a domingo, ¿no es cierto?, a, a tratar de estudiar a la manera de estos dos visitantes, obviamente. Y muchas veces terminaba el estudio o la conversación sobre la Biblia con una invitación. Lo invitamos al Salón del Reino. Mi padre decía, sí, sí, voy a tratar de ir. ¿Qué día es? Tal hora. Muy bien. Y un día, mi padre iba pasando por esa calle donde se suponía estaba el Salón del Reino. Y sintió cantar. De algún lugar de ese edificio salía una melodía, un grupo de personas estaba cantando. Y era justamente el mismo edificio donde le habían invitado a mi padre sus dos instructores bíblicos el domingo anterior. Entonces él buscó y se dio cuenta que de un lugar pequeño había un grupo de personas cantando y él se dispuso a entrar a ese salón. Y antes de que entrara salió una persona muy afable y le dio una calurosa bienvenida sin conocerlo. Lo abrazó y lo felicitó por haber llegado. Él se sorprendió por el trato que le dieron y lo invitaron a sentarse. Una persona se sentó a su lado y le abrió la Biblia y le explicó lo que estaba pasando en esa reunión. Mi padre, sin darse cuenta, se había metido a la iglesia adventista. No sabía que en el tercer piso de ese mismo edificio estaba el Salón del Reino. ¿Quién hizo posible eso?
Ustedes saquen sus conclusiones. Y a partir de ese momento, mi padre quedó encariñado. Pero quiero decirle, aprovechando algo, varias veces mi padre le preguntaron cómo fue que conoció al Señor y a la iglesia. Y él, varias veces le escuché contar este testimonio y él dice que por esas casualidades, no son casualidades, son milagros de Dios. Cosas imposibles para el hombre que Dios lo hace posible a su manera. Él contaba y decía, saben que yo me metí equivocadamente, yo no iba a la iglesia, yo iba al Salón del Rey. Pero como no me explicaron bien, yo me metí al primer piso cuando en el tercer Salón del Rey. Y él decía algo que siempre me quedó grabado en mi mente. Saben, cuando yo entré a ese salón, había una persona que de adelante estaba guiando un estudio bíblico. Nos invitaba a abrir textos de aquí para allá. La persona que estaba a mi lado me ayudaba a encontrar los textos. Yo no entendí mucho el mensaje, pero hay algo que no me olvido. Hay algo que tocó mi corazón. La forma como me trataron. Saquen conclusiones, apreciados hermanos. Muchas veces las personas no son alcanzadas simple y llanamente por un estudio bíblico. Se necesita algo más. Se necesita hablar ese lenguaje. Y la pluma inspirada dice, si fuéramos más amables, bondadosos y corteses, habrían 100 conversiones donde ahora yo. De esa manera, Dios hizo posible en la vida de mi padre lo que para él era imposible. Y para terminar el relato, cuando mi padre se bautizó en una iglesia, yo estaba presente ahí. En realidad lo bautizaron en una piscina, pero después nos fuimos a la iglesia para entregarle el certificado. Y la pregunta típica, ¿no? En estos casos, ¿quién fue quien le ayudó a conocer al Señor? Y mi padre dice, es el hermano Arce. Y el pastor quedó confundido porque que él supiera no había ningún hermano Arce en la iglesia pequeña en ese tiempo. El que hermano, ¿qué dijo? Hermano Arce. Y está acá, dice, está allá. Y era el hermano testigo de Jehová que le había ayudado a comprender algunas cosas de la Biblia. Y el hermano pasó adelante, pero la cara que traía no era muy contenta, digamos. Miren lo que el Señor hace. Y gracias a Dios, mi padre permaneció en la iglesia adventista hasta los 94 años, tomado de la mano de Dios. De esa manera, Dios hizo posible en mi familia y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Sí, mi familia vivía en una tierra de esclavitud, tierra de dolor, de sufrimiento, pero Dios nos sacó, hizo posible lo que para nosotros era imposible. En tu experiencia tiene que haber hecho algo así. Nunca lo olvides. Y dale gracias a Dios, porque Él es maravilloso. El otro versículo que quiero compartir contigo está en el capítulo 13 del mismo libro Éxodo, y dice, ahí son dos versículos, dice, versículo 21 y 22 dice, y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Era prácticamente imposible que el pueblo de Israel deambulara por el desierto y supiera el camino a seguir, a menos que Dios lo guiara. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino,
y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Versículo 22 dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Qué interesante, aquello es poderoso. No solo Dios te saca de Egipto, de tierra de esclavitud, sino Dios está dispuesto a acompañar. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que tú solo, nosotros solos, no podemos avanzar. En el desierto nos moriríamos de hambre, de sed y de cuánto peligro encontramos en nuestro camino. Otra vez Dios hace posible lo imposible para nosotros. ¿Cuánto valoramos la presencia de Dios? De eso se trata el mensaje de esta mañana. ¿Cuán pendiente estás de esa presencia? De esta realidad tan linda. Jehová iba delante de él. Jehová va delante tuyo. ¿Cuán pendiente estás de esa nube? ¿Cuán pendiente estás de esa luz, de su palabra? ¿Cuán pendiente estás de saber que nunca Dios se apartará? Y cuando el texto dice nunca, es nunca. No hay otra alternativa. Los que solemos, y a veces con tristeza lo digo, nos acostumbramos, somos nosotros de alejarnos del Señor. Y eso es lo que Dios nos quiere recordar en su palabra. Muy bien, y ahora vamos a entrar al texto del Deuteronomio, capítulo 17, verso 14. Deuteronomio 17, verso 14. Y este texto lo vamos a proyectar, por favor, es el primero. Ahí está. Dice, vamos a unir los dos pensamientos que tuvimos anteriormente. Y el texto dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da. Con estos tres textos que acabamos de leer y brevemente explicamos los dos anteriores, evidentemente tenemos tres lugares, tres situaciones muy propias en la vida de todo ser humano. La primera de ellas, cuando estuvimos en Egipto, tiempo pasado. La segunda experiencia es cuando estamos en el desierto. Y la tercera es cuando Dios nos promete y nos dice que vamos a entrar, pero no por nuestra iniciativa, sino por el poder de Dios en tu vida y en la mía. Cuando hayas entrado, que vamos a entrar, no lo dudes, a la tierra que Jehová Dios te da. Si fue realidad que Dios te sacó de Egipto, si es realidad que caminas con la presencia de Dios en el desierto, de la misma manera ten la certeza y la convicción absoluta de que Dios permitirá que entres a la tierra que nos está preparando. Otra vez, lo imposible para ti es posible para Dios. Vamos a seguir avanzando, por favor, con la siguiente. Entonces aquí quiero ilustrar algo. Ahí está. La tierra de Egipto, tiempo pasado, estuvimos en tierra de esclavitud. Quizás en algunos casos no fue así porque nacieron en un hogar adventista, pero de todas maneras, en algún momento en tu familia estuvo en Egipto. Después que Dios nos sacó, también deambular por el desierto
por la tierra de peregrinación es parte de nuestra experiencia. Es parte de la preparación de Dios para que nuestras vidas estén preparadas a fin de que lleguemos a Canaán. Y hoy nos toca estar a las orillas del río Jordán. La tierra de Canaán es una tierra prometida. Pero yo quiero explicar esto un poquito más. Y de eso se trata la meditación de esta mañana. Vamos a seguir la siguiente. La siguiente, por favor. Aquí es interesante. Si tú lees la palabra del Señor, vas a descubrir que para que Dios hiciera posible lo imposible mientras Israel estaba en Egipto, ellos celebraron la Pascua. ¿Te acuerdas de esa noche? Dios les dio la instrucción de tomar un corderito y ese corderito debía ser sacrificado y su carne debía ser comida por todas las familias antes de abandonar Egipto. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay perdón, no hay liberación sin derramamiento de sangre, sin un costo. Y alabado sea el Señor que Cristo estuvo dispuesto a pagar ese costo. Celebraron la Pascua antes de abandonar Egipto. Se centraron a través de ese símbolo, de ese cordero que habría de ser inmolado cientos y miles de años después. Cuando Juan el Bautista miró a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de mí. Muy bien, después que el pueblo de Israel salió de Egipto, entonces ahora estaba peregrinando por el desierto. Pero ¿saben una cosa? A Dios le costó poco tiempo sacar a su pueblo de Egipto, pero le llevó 40 años sacar Egipto del corazón de su pueblo. ¿Habías pensado en eso? Es que las costumbres de Egipto se habían arraigado, se habían enquistado en la naturaleza humana de su pueblo. Y le llevó 40 años sacar Egipto de la mente de su pueblo. ¿Cuántos hijos de Dios, cuántas familias que fueron objeto de la liberación por el poder de Dios del pecado, seguimos mirando de reojo hacia atrás, hacia Egipto, como que lamentamos ciertas cosas que dejamos en el pasado? Pero Dios quiere que siempre mantengamos la mirada al frente, porque cuando el pueblo de Israel llegó a las orillas del río Jordán, antes de entrar a tomar posesión de la tierra prometida, volvieron a celebrar la paz. ¿Qué significa eso? Antes de atravesar el Mar Rojo, se celebró la Pascua. Y antes de atravesar el río Jordán, se celebró la Pascua. Cristo está presente en esos hechos tan relevantes en la vida de cada hijo de Dios. Ese cordero volvió a ser inmolado para que nunca olvidemos que gracias a Jesús y a su sacrificio, nosotros hacemos posible con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, lo que para nosotros sin la ayuda de Dios es totalmente imposible. Esto es interesante. Este es el mensaje de la palabra en resumen. Y ahora vamos a avanzar un poquito. Y ahora vamos a entrar en algunos detalles que nos hagan pensar, espero, esta mañana. Cuando estábamos en Egipto, el pecado nos dominaba.
Claro, ¿qué podíamos hacer si no conocíamos el amor de Dios? Estábamos sujetos a nuestras tendencias pecaminosas. El estilo de vida que llevábamos muchas veces y en muchos aspectos era contrario a los propósitos. Vivíamos de acuerdo a nuestras costumbres que nos fueron heredadas, las costumbres del lugar donde vivía, y muchas veces costumbres que contradecían los propósitos de Dios. Pero como no sabíamos, ese era nuestro estilo de vida. Toda iniciativa que tomábamos era netamente humana. Pensábamos que nosotros teníamos que tomar la determinación. Ni siquiera pensábamos en Dios en muchos aspectos, porque pensábamos que Dios estaba demasiado distante, demasiado lejano. Entonces todas nuestras iniciativas nos llevaban a veces a errores. Esos errores nos llevaban al sufrimiento, al dolor, etcétera, etcétera. Esa era parte de nuestra vida. Dicho de otra forma, vivíamos a nuestra manera. Vivo yo a mi manera. De algo hay que morir, esta era nuestra filosofía. A pesar del sufrimiento, seguíamos pensando que no había otra manera de vivir que no era la nuestra. ¿Qué podemos decir en relación a la búsqueda de Dios? No buscábamos a Dios. O quizás nos acordábamos de Él solo en momentos de aflicción, pero no lo buscábamos. Porque no veíamos en Dios una solución, no veíamos a un Dios cercano, a un Dios preocupado por nuestro sufrimiento. Cualquier manera de vivir nos daba lo mismo. Mientras estuviéramos satisfechos materialmente. ¿Qué podemos decir? No había tiempo para escuchar a Dios. ¿Quién tiene tiempo para parar en un mundo de vorágine, en un mundo donde todos corren, en un mundo donde todo se expresa, donde todo es live? No hay tiempo para escuchar a Dios. Y entonces nuestra vida se llena de angustia, de preocupación, de una manera y otra tenemos que decir que dependíamos de nosotros mismos. Y finalmente no nos gusta obedecer, no nos gusta ser guiados. Hay una suficiencia propia muy arraigada en nuestro ser. Pero el Señor tuvo compasión de nosotros y nos lleva al desierto. Nos saca, hace lo posible o lo imposible, como ya lo dijimos. Y ahora nuestro estilo de vida va tomando ciertos ribetes diferentes. Por lo menos no queremos ser liberados. Hay ciertas cosas que hacemos que nos molestan, que no debiéramos hacerlo, pero ahí están en nuestra naturaleza humana. Y le pedimos a Dios que nos ayude. Algo está cambiando. Intentamos un estilo de vida que agrada al Señor, pero no siempre lo vivimos. Sabemos el estilo de vida que al Señor le agrada. A veces seguimos ese sendero, ese camino, pero al rato volvemos a mirar aquí y volvemos a lo mismo. En resumen, poco de Dios y mucho de hombre, mucho de nosotros mismos. Las mayores iniciativas las tomamos nosotros, solo en algunas ocasiones interviene Dios en nuestras vidas. Pero es parte del proceso, estamos en el desierto. Dios está trabajando para sacar Egipto de nuestro corazón. Quizás en nuestra oración de vez en cuando le decimos, Señor, deseo morir al yo, ayúdame. Y al rato volvemos a lo mismo. Es una lucha, es un proceso, puede durar mucho tiempo.
¿Qué decir en cuanto a la búsqueda de Dios? Sí, buscamos a Dios, pero cuando se puede. Buscamos a Dios cuando nos sentimos poco apremiados por alguna situación. Buscamos a Dios algunas veces, cuando se puede, pero lamentablemente vivimos en un mundo donde parece que el tiempo vuela y no tenemos tiempo para muchas cosas y menos para tomarnos tiempo y conversar con Dios, buscar a Dios. Pero es parte del proceso. Si en el mundo éramos personas que pensábamos que nuestra manera de vivir es la mejor, hoy somos cristianos, pero todavía a nuestra manera. Sí, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, pero no estamos dispuestos a deshacernos de nuestro estilo de vida. Y seguimos siendo cristianos a mi manera, a nuestra manera. Y alguno podrá decir, soy adventista a mi manera. Eso también puede ocurrir. Pero no es eso lo que Dios quiere para nosotros. Pero algo hay. A veces escuchamos a Dios. Pero el término a veces es preocupante. No siempre. Repito, porque no hay tiempo. Porque el estilo de vida, en nuestro estilo de vida hay otras prioridades. Escuchar a Dios no es una prioridad. Todavía no. Algunas veces sí, cuando pasamos momentos de tensión, de preocupación, de dolor, de enfermedad. Pero a veces seguimos escuchando a Dios. Nuestra vida se llena de indecisión. Muchas veces no sabemos qué hacer. Algunas situaciones nos llenan de confusión nuestra mente. No entendemos a Dios, no entendemos nuestra naturaleza. Y eso se debe a que dependemos de nosotros. No hemos aprendido todavía a depender. Finalmente nos cuesta obedecer, porque el poder del Espíritu Santo no está en teoría. Sabemos ese tipo de ayuda que Dios nos envía. Pero la promesa dice, cuando hayas entrado. ¿Qué significa eso? Vamos entonces a la última parte y avanzamos un poquito, por favor. Muy bien, miren ahora la diferencia. ¿Qué significa entrar en Canaán? ¿Cuándo es que tenemos que entrar en Canaán? Algunos piensan de que en Canaán, en el cielo, las cosas van a ser diferentes. Y claro que van a ser diferentes. Pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando, y la palabra de Dios habla, que en esta tierra tú y yo tenemos que aprender a vivir como se vive en Canaán. Si antes, en el desierto, no quieres ser dominado y buscas la liberación, cuando atravieses el río Jordán, serás una persona libre para amar y servir. Habrás entendido que, como dijo Jesús, hemos venido a esta tierra no para ser servidos, sino para servir. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y ahora Dios hace lo imposible en tu vida porque tu estilo de vida se acomoda a la palabra de Dios. Qué maravilla. Y es más, lo disfrutas. Tu estilo de vida, tus prioridades son regidas, son orientadas por su palabra. Tú empiezas a gustar y ver cuán bueno es Jehová a través de su palabra. Pues eso es maravilloso.
Los intentos quedaron atrás. Ahora vives una realidad. No exenta de dificultades, obvio, pero el estilo de vida comienza a agradarte. Comienzas a darte cuenta que Dios quiere lo mejor para ti. Comienzas a valorar su palabra de una manera que nunca lo habías hecho en tu vida. Y ahora puedes decir todo de Dios y nada de hombre. Y este es un proceso, hermano. ¿Cuántas decisiones de las que tomaste la semana pasada, semana que terminó este sábado? ¿Cuántas decisiones, cuántas iniciativas se basan solo en tu propia iniciativa y no en lo que Dios te diga? Tiene que llegar el momento en que tú puedas vivir de tal manera que Dios guíe tus pasos. Que cuando tengas una iniciativa, cuando tengas un plan, cuando tengas un programa, consúltale. ¿Cuán a menudo hoy en día, ahora que estamos de vacaciones algunos o están de vacaciones algunos, decidieron salir de vacaciones? Pero la pregunta es, ¿le preguntaron a Dios dónde? No, no. La costumbre es, decidimos nosotros y a la salida le decimos que nos acompañe. ¿Cuán a menudo hacemos a veces esto? Hace poco un hermano me pidió que lo visitara porque tenía un proyecto, un emprendimiento, y quería que orara por su emprendimiento. Bueno, lo visité, lo escuché, algo le expliqué al respecto y le pregunté y le digo, hermano, ¿y por qué usted inició este emprendimiento? ¿Por qué se fue por este rubro? Bueno, porque se me ocurrió, dice, usted sabe, tenemos que movernos porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Pero usted le consultó a Dios sobre este emprendimiento. Él quedó en silencio. Él pensaba, como muchos de nosotros, la iniciativa la tomo yo y después le puedo decir a Dios que me bendiga. No es así la cosa, hermano. Antes de tomar la decisión de emprender este proyecto de vida, deja que Dios te diga qué es lo que tienes que hacer. A veces estamos un poco confundidos porque ese emprendimiento pensamos que con la bendición de Dios nos iba a ir bien porque se la pedimos, pero al poco andar ese emprendimiento no funciona. Y entramos en un momento de preocupación, pero es que el punto es ese. Necesitamos aprender a preguntarle a Dios antes de entrar en un emprendimiento, no después que hayamos. A eso se refiere todo de Dios, nada de hombre. Eso es importante entenderlo. Y no nos vamos a equivocar. Pregúntale a Dios en todo aspecto de tu vida. No tomes iniciativas propias. Deja que Dios guíe tu vida. A eso se refiere Pablo cuando dice, ya no vivo, mas vive Cristo en mí. Jesús lo dijo de una manera muy clara, yo no hago nada por mí mismo. Qué maravilloso. Ese es mi modelo, ese es mi ejemplo. Yo no quiero hacer nada en esta tierra por mí mismo, porque todo me lo tiene que revelar nuestro Padre, nuestro Dios. Eso pasaba con Jesús. No sabíais, dijo a los 12 años, que en los negocios de mi Padre me conviene. ¿Verdad? Qué lindo ejemplo que Jesús nos dejó. Siempre aprendamos a buscar siempre a Dios. Y no para algunas cosas, hermano.
A veces pensamos que Dios solo tiene que ver con el aspecto espiritual, con la iglesia, con el trabajo misionero. No, Dios tiene que ver en todo lo que tú hagas en esta vida. Busquemos a Dios para todo. No sé si estoy hablando a una señorita, a un joven que está planeando y con todo su derecho formar un hogar. ¿Quién, quién te va a guiar en esta decisión tan trascendental en tu vida? Si hay alguna señorita, algún joven, quiero dedicarle estos pensamientos brevemente para ellos. La palabra de Dios dice que Adán no eligió a su esposa. Dios se la trajo. Eso quiere decir que los hombres no estamos en condiciones de elegir a nuestra esposa. Porque si lo estuviéramos, Dios fue injusto con Adán, ¿no te parece? Pero Dios no es injusto. El mismo principio. Deja que Dios te traiga la compañera de tu vida, el compañero de tu vida. Cerramos paréntesis. Siempre busquemos a Dios para todo, no para algunas cosas solamente. Ahora somos cristianos, somos adventistas, no a nuestro estilo, no a nuestra manera. Somos cristianos a la manera de Dios, a la manera como nos revela su palabra, a la manera del escrito está, a la manera de la voluntad de un Dios maravilloso que hace posible lo que para nosotros es imposible. Ahora entramos en un estilo de vida en que gustamos escuchar a Dios. El texto dice, gustad y ved cuán bueno es Dios. Ahora nuestros oídos se abren a una voz melodiosa, a una voz orientadora, a una voz que nos dice esa promesa tan bonita del Antiguo Testamento cuando dice, entonces tus oídos escucharán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, no tuerzas a mano derecha ni a mano izquierda. Qué maravilloso escuchar la voz de Dios, hermano. Pero para eso necesitamos dejar el desierto y entrar en Canaán, atravesar el río Jordán, con la ayuda de Dios, hacer posible y dejar que lo imposible para nosotros sea posible para Dios. Era imposible que gustáramos de escuchar a Dios. Era imposible porque nunca encontrábamos tiempo ni disposición para ello. Pero Dios finalmente nos transforma a tal punto que lo que más gustamos hoy no es otra cosa que la presencia de Dios, que escuchar su palabra, que escuchar su voz en nuestra vida. Nuestra vida es una vida de seguridad y confianza. No existe el temor. El temor ha sido desplazado porque sentimos la mano poderosa de Dios sujetando nuestra vida. Día a día tenemos la certeza y la confianza de que Dios está a nuestro lado. Nuestra pelea es tomarnos fuertemente de su mano poderosa. Esa es nuestra lucha. Lo demás vendrá por añadidura. Y nuestro rostro refleja certeza, convicción, confianza de que Dios está de nuestro lado. Qué maravilloso.
vale la pena atravesar el río Jordán. No tenemos otra alternativa. Ahora dependemos solo de Dios. Qué lindo. Hacemos esto siempre y cuando nos oriente Dios. Por eso dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tu padre. Es Dios el que va a hacer ese milagro. No eres tú el que tienes que atravesar el río Jordán solo, no, es el milagro. Muy bien, esto lo vamos a dejar por un poquito más adelante. En la realidad, este tema yo lo predico en dos oportunidades. Miren qué interesante. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido. Y a propósito de eso, te invito a que leamos dos pasajes más. Y está en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Esto es lo que Pablo quiere decir. Pastor. ¿Sí? No, Dígame. disculpe, se me había movido fue un error. No es que lo estuviera apurando, disculpe, fue un porque se Ya, me entonces pinchó aquí nomás, retrocede, disculpe. por favor, la anterior. Perfecto, ahora lo voy a arreglar. Ok. Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice así, miren, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién empezó la obra buena en ti? El Señor Jesús. Esto es lo que Pablo quiere decir, que va a ser posible lo que para nosotros es imposible. No olvidemos. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Nos ayuda a depender total y completamente de Él. Y ahora la obediencia a su palabra surge con naturalidad en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo ha tomado control de nosotros. Porque finalmente hemos atravesado el río Jordán. Y ahora solo nos queda levantar en alto nuestras manos y decir, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Quizás te estés preguntando, ¿cómo es que Dios permitió que su pueblo atravesara el río Jordán? Eso lo vamos a dejar para otro tema. Lo primero que quiero es que tú desees atravesar el río Jordán. Y después hablaremos de cómo es que Dios lo hará. Y lo está haciendo en la vida de muchos. Que este pensamiento refuerce tu deseo de buscar siempre la presencia de Dios. Que el estilo de vida cuente con las prioridades que la palabra de Dios nos sugiere. Y entonces juntos, digámosle, Señor, ayúdanos a entrar en la tierra que nos has prometido, a atravesar el río Jordán por tu sacrificio que se hizo en una cruz y por amor a todos y cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe y que este pensamiento el Señor traduzca tu vida y lo aplique como Él lo sabe hacer. Es mi deseo para ti y mi oración en esta mañana. Quiero invitarte a que inclinemos el rostro para orar a Dios. Te agradezco por tu bendición, por tu cuidado, por tu mensaje, por tu palabra, por tu poder, por tu misericordia y por cuánto estás dispuesto a hacer en favor de cada uno de nosotros. Cuida y protege a cada persona que se ha conectado en esta plataforma, que tu mensaje se haya atesorado en tu corazón, porque tú eres el único que hace posible lo que para nosotros es imposible. Te lo suplicamos y te lo agradecemos.
infinitamente en el nombre de Jesús. Amén.